Bienvenidos a una emisión más de Tonske. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante sobre la democracia en México, sobre las elecciones, por supuesto. Mariana, ¿tienes una idea de cuánto nos cuesta la democracia en México? No. Yo creo que Bueno, pero para eso nos puedes decir tú cuánto cuesta la democracia en México, ¿verdad? Bueno, creo que cuando hablamos de democracia, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta la democracia en México, en realidad tenemos que pensar pues en un montón de instituciones que se involucran en esto, ¿no? En este tema. Desde el Instituto Nacional Electoral, que organiza las elecciones, me imagino incluso todo el presupuesto del Tribunal Electoral, de la FEPADE, etcétera. Entonces, además, pues yo creo que incluso organizaciones civiles que están en el tema, o sea, pensar en la democracia, digamos que es un tema que en el que realmente se invierte y se invierte, pues se invierte bien, ¿no? Pero en concreto, el ejercicio democrático, el ejercicio electoral, ¿cuánto nos va a costar este 2018? Organizar elecciones, ¿te refieres? A eso me refiero. El INE para este ejercicio, o sea, para la organización de estas elecciones, recordemos que a partir de la reforma 2014, el INE no solo organiza elecciones federales, sino también locales. Entonces, tiene un presupuesto aproximado de 18,000 millones de pesos, de los cuales 6,700 son destinados a partidos políticos, ¿no? Digamos, este presupuesto viene, es una idea muy concebida, el INE otorga dinero a los partidos políticos y no es así. No. El INE en realidad lo que hace es aplicar fórmulas que están contempladas en nuestra Constitución política, a partir de las cuales se definen, digamos, cuáles van a ser las reglas del financiamiento público y del financiamiento, digamos, para el proceso electoral. Entonces, hay financiamiento, específicamente hablando de los partidos políticos, para sus actividades ordinarias, ¿no? Digamos, para mantener la estructura de los partidos. Hay presupuesto que se les da específicamente para ejercerlo, para buscar el voto, eso quiere decir, para ejercerlo en las campañas, y otro presupuesto que tiene que ver con actividades específicas, capacitación, mujeres, etcétera. Entonces, para los partidos políticos, en este 2018, para campañas electorales, se les dio un presupuesto de 4,200 millones de pesos. ¿Y qué se hace con...? Perdón, no. Para empezar a disparcir un poco la discusión, Pau, por ejemplo, en los intentos que hace Voto Informado, ¿no? Por difundir esta información, que las personas participen del proceso, ¿este tipo de datos están disponibles para cualquier persona? Justo creo que es muy complicado hablar de números y luego para las personas es como muy complicado, ¿no? Porque es mostrarle a la ciudadanía demasiadas cosas que se pueden confundir, como dice Bárbara, que pensamos que el INE es quien reparte el dinero y no es así, sino desarrolla la fórmula de la repartición, ¿no? Entonces, estos datos, pues ahí hay demasiada información y a veces esto justo puede confundir a las personas. Entonces, sí, justo Voto Informado pone todos estos datos de todas las elecciones para la ciudadanía de una manera mucho más fácil. Pero creo que no solo Voto Informado tiene como este papel de comunicar mejor a la ciudadanía datos como el presupuesto de las campañas, sino otros muchos datos que se pueden confundir y se quedan ahí perdidos en la sobreinformación que existe ahorita. ¿Hay transparencia en la información? Sí, actualmente es muy fácil acceder a este tipo de información y respecto a la fórmula del presupuesto total de 6,788 millones que se aprobó, el 70% dentro de digamos, la legislación se otorga de acuerdo al porcentaje de votos que obtiene cada partido en la elección de diputados anterior. Y el 30% restante se hace de manera igualitaria, ¿no? ¿Y no creen que es mucho dinero? ¿O es lo justo? No, bueno, creo que una autocrítica que hay que hacernos, y me parece que es importante, es aceptar que claro que estamos hablando de una inversión importante, ¿no? Sí, por supuesto que es mucho dinero el involucrado. A mí me gustaría solamente corregir el presupuesto para actividades ordinarias, digamos, de los partidos políticos es de que te hablé al principio, 4,200 millones. La Constitución te dice que para campañas electorales le tienes que dar el 50% de este presupuesto, que son 2,008 millones de pesos. Este presupuesto a los partidos políticos se les distribuye una parte de manera igualitaria, el 30%, es decir, para que esto tiene como finalidad
buscar que exista equidad en la contienda, ¿no? Igualdad en la contienda, que todos tengan un presupuesto mínimo para ejercerlo. Y el otro 70% se les distribuye de manera proporcional, es decir, al peso político que cada partido se ha ido ganando elección tras elección. Entonces, creo que lo que importa que tengan en cuenta las personas que nos estén viendo es que el modelo de financiamiento en nuestro país busca, por un lado, repartir este dinero de manera igualitaria entre los partidos para promover equidad, y digamos la competencia, que haya competencia entre los partidos, y por otro lado busca compensar a los partidos que de manera en cada elección se van ganando pues más votación y más participación ciudadana. Y uno pensaría, a lo mejor esta otra parte no hace la contienda un tanto desigual, es decir, si el PRI recibe más dinero que otro partido, a pesar de que todos tienen una cantidad equitativa, no distrae, es decir, no nos confunde, o sea, a lo mejor tiene más dinero para hacer más comerciales, más gorras, comprar más cosas para ganar el voto. Independientes, ¿no? Es obviamente que no van a recibir, no sé, es que esa es la duda siempre, ¿no? Si reciben la misma cantidad de dinero para llevar a cabo su campaña, ahorita que ya iniciamos este periodo, porque vemos mucho menos a los candidatos independientes que a los partidos que están en el poder desde hace mucho tiempo. Claro. La ley, digamos, desde la ley existe una serie de condiciones, efectivamente, que no tratan de manera igual a un candidato independiente que a los partidos políticos. Esto tiene una lógica, por un lado, que tiene que ver, un candidato independiente al final no tiene la estructura, o sea, no tiene que sostener la estructura que tiene un partido político, o sea, en este caso no es lo mismo el número de ciudadanos que están involucrados en la estructura del PRI, ¿no? Que la que en este caso un candidato independiente que además tiene 3 meses en la contienda, ¿no? Sí. O sea, no tenemos un partido de candidatos independientes, una organización, para no llamarle partido. Ajá, sí. Y por otro lado, pues creo que justo hay que decir ahorita muchas de estas decisiones que se están tomando, o sea, los candidatos independientes efectivamente tienen un acceso mucho menor al financiamiento, mucho menor al número de spots que van a poder tener, etcétera. Y hoy por hoy, la única candidata independiente que tenemos, digamos, ya aprobada para que aparezca en la boleta, que es Margarita Zavala, tiene impugnadas una serie de decisiones que ha tomado el INE con base en lo que le dice la ley, ¿no? Para decir y que sea el tribunal quien se pronuncie si estas condiciones tendrían que, digamos, nivelarse, ¿no? Nada más para tener una idea, mientras los partidos, todos tienen un tope de gastos de campaña de 420 millones, pero mientras el PRI tiene un presupuesto de 547, la candidata independiente se le va a otorgar como financiamiento 7 millones. Entonces sí es un desbalance importante, pero pues hay que decir que estaremos a la espera también de cómo se pronuncia el tribunal. Ahora, ¿cómo vemos eso reflejado, no? Podríamos pensar en qué es lo que se están gastando. Lo único que a mí se me viene a la mente es que empiezan a poner con sus cuadritos en cada poste que hay en la calle, que a veces hay como 3 en 1, los spots que vemos en pantalla, pero durante todo este proceso ya de campaña, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay hay un dinero destinado a la capacitación dentro de los órganos políticos, fomentando el liderazgo de los jóvenes, la difusión de las mismas ideas, ¿no? No todo, digamos, se va en propaganda y publicidad. Quizá se ha enfocado eso debido al descontento social, ¿no? Generalizado por la difusión de sin número de actos de corrupción. O de que se la pasan echándose tierra uno al otro. Correcto, sí, al final es basura, ¿no? Toda la propaganda que se pega en las paredes, como dices, Mariana, al final va a acabar en la basura cuando terminen las elecciones. Entonces, ¿creen que es justo que se gaste en este tipo de ejercicio de esa manera? Es que, bueno, justo creo que es como lo que la población en general puede ver, ¿no? La propaganda, pero no saben que, o sea, para qué se destinan estos recursos. Entonces creo que aquí una parte importante sería la fiscalización y la rendición de cuentas que hay a través de todo este proceso, que al hablar de dinero público, tiene que ser totalmente transparente para los ciudadanos y para que las personas que no conocen la fórmula, cómo está repartido el dinero, por qué se le da tanto dinero a qué partido, pues pueda entender un poco mejor y tenga mucho más confianza en las instituciones, como en este caso el Instituto Nacional Electoral y todas las demás instituciones públicas alrededor de las elecciones.
Que ese yo creo que es el tema interesante por lo que a Dani y a mí nos llamaba la atención hablar sobre este tema, ¿no? Hay una desconfianza muy generalizada, no quiero decir que totalizante, pero sí muy general, sobre la confianza en las instituciones, ¿no? Por eso consideramos necesario entender de qué es lo que se encarga el INE, en este caso también más adelante nos hablarás la diferencia con el Tribunal Electoral, pero justamente por eso, ¿no? Porque no vemos quién está a cargo de qué y entonces solo empieza esta guerra sucia. Pero además, ahí creo que es importante también decir que justo creo que la desconfianza en la que está basado nuestro sistema electoral está directamente vinculado con el, digamos, hasta con el número de dinero que invertimos, la cantidad de dinero que invertimos en él, ¿no? O sea, cada vez se crean más candados para vigilar ahora cómo gastan los recursos, pero ahora cómo se conducen en televisión, pero ahora necesitamos un órgano más grande para que vigile, para que cheque. O sea, entonces, eso también ha aumentado nuestro costo en la democracia, el hecho de que nuestra sociedad todo el tiempo desconfía de los actores políticos, ¿no? Porque los actores políticos se lo han ganado, hay que decirlo, sí, ¿no? sí. También. Pero Entonces, la desconfianza ha creado que tengamos que gastar más para yo creo que es un crear vínculo, órganos sí que se puede crear ahí un supervisen. vínculo, claro. Sí, Pues de sí. hecho se materializa, por ejemplo, en la reforma del 2007, cuyo fin era limitar la participación de los actores privados en las elecciones, y de ahí quizá que el costo se haya elevado. Entonces, para eso tenemos que considerar que un gobierno es la representación de la población, ¿no? Y en esos términos, evitar que se vaya hacia un lado u otro, ¿no? Es, digamos, el costo. También lo importante es, por ejemplo, esta parte del reciente sismo que nos sacudió, que decían que iban a donar, ¿no? Y ¿qué de esto sí fue cierto? ¿Qué de esto es transparente? El dinero que se iba a donar de las campañas para la reconstrucción, del ¿no? sismo, De todo. después Más del que sismo. las campañas, hay que decir, o sea, los partidos políticos que así lo decidieron, decidieron regresar a la tesorería de la Federación ese dinero. El INE no tiene un seguimiento, digamos, puntual de esa parte, pero pues, y tampoco se dio, digamos, directamente etiquetado, porque, digamos, es una situación excepcional, Sí. ¿no? O sea, en la dinámica del instituto no existe esta posibilidad de que se regrese dinero, pero ante ante el sismo, pues se abrió esta posibilidad y lo único que se hizo fue a los partidos se les asigna dinero mes con mes, entonces lo que se les hizo fue, digamos, retirárselo y no asignárselos, ¿no? Entonces un poquito más retirarlo. adelante vamos a hablar acerca de esto ya para entrar de lleno al proceso de las campañas y ahorita vámonos a un corte, pero no le cambien. Bienvenidos al segundo bloque de Tonske. Seguramente ustedes en su hogar y ustedes también aquí en el panel se acuerdan de que alguna vez hablé acerca de Gatsby, el protagonista de una de las historias más famosas de Francis Scott Fitzgerald. Hoy voy a hablar acerca de otro libro que es Hermosos y Malditos. Aquí vemos los primeros 10 años de relación conyugal de dos personas, Anthony Patch y Gloria Gilbert. Parecieran dos personas normales, pero trasladémonos a los 1910, casi los 20, esta época de despilfarre de dinero, los estruendosos 20 en Estados Unidos, solo para algunas clases había dinero, por supuesto. Pero en este mismo escenario, que es muy similar al de El Gran Gatsby, vemos a esta pareja que son realmente unos vividores. Anthony pertenece a una familia más o menos adinerada, vive de las rentas mensuales y además el abuelo se acaba de morir, heredó una fortuna de $30 millones, aunque no se la dejó a Anthony, pero él está litigando en un juicio, por supuesto, para poder hacerse de ella. Se casa con Gloria, que además es otra persona vividora, no sabe hacer nada en absoluto, tanto como Anthony, ninguno de los dos, y empiezan esta relación en la que no hay un objetivo en la vida, no hay una ocupación. Anthony tiene el plan de algún día escribir una historia de los papas del Renacimiento o algo por el estilo, algo que se le parezca y le pueda hacer entrar un poco de dinero, pero entre su alcoholismo, la negación de Gloria y este interés por estar en fiestas, despilfarrar dinero, ir de compras, lucir abrigo nada más para que la gente lo vea con ella, realmente nunca tienen cantidades suficientes de dinero, a menos que se ajusten un poco el cinturón por temporadas. Y vemos 10 años de esta relación aburridísima realmente. Y así nos la muestra Fitzgerald, yo diría que de forma magistral, donde no hay sentido, pero sí hay un despilfarre de recursos por todas partes. Y además de todo, siempre Anthony tiene esta idea de demostrar en el libro, a todos los que lo estamos leyendo, que es posible vivir una vida de lujos,
sin mover un dedo y a costa del dinero de los demás. Yo no sé por qué esto me suena hoy que ustedes han hablado acerca de presupuestos, de política en México, no sé realmente, pero me hace pensar un poco en esta clase política mexicana en general que tenemos. Y también, y esto lo acerco más al punto que desde la emisión pasada les comenté que me encantaría, ocasión tras ocasión, cada vez que Tonsque hable de la parte gubernamental y política de México, seguir abonando en ello, es, bueno, no es realmente que solo haya un político corrupto, no es que solamente haya un partido que desvía fondos, sino creo que también hay ciertos baches en la forma en que está construido este sistema democrático a la mexicana. Porque por una parte, ¿quién decide cuáles serán los presupuestos electorales? ¿Cuáles serán el salario de los funcionarios? Los propios funcionarios. Y no se puede ser juez y parte en algo de un asunto como este, ¿no? Entonces creo que también por ahí nos faltaría a nosotros mismos preguntarnos si es nada más individuos, nada más organizaciones, o si en realidad es algo un poco más grande, más hacia la estructura política, y reflexionar si vale la pena seguir convencidos de que continuemos en este sistema, votar y participar en esta supuesta e ilusoria, diría yo, democracia mexicana. Por supuesto, vinculándose también a que el poder es una relación y que se va a ejercer sí a sí en cualquier momento, ¿no? Justo como tú eres un arduo creyente, Lic, de que no vas a votar, lo planteabas desde el programa pasado, ¿no? Entonces, pensando que sí, ahí está toda podredumbre económica de poder en la forma en la que se está gobernando México, ¿cómo sería diferente? ¿Es posible que fuese diferente y en ese caso, qué estaríamos conociendo? En este sentido, la comunicación política que tenemos actualmente refiere al marketing, ¿no? Se enfoca al marketing, ha hecho uso de habilidades comerciales, ha transformado a los candidatos en mercancía y eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Y es lo que organizaciones civiles han ido modificando paralelamente al desarrollo del proceso electoral. Porque me llamaba la atención lo que comentaba Elic, ¿no? De a la mexicana, esta Gracias, democracia Elic, a por la cierto. mexicana. Sí, gracias, Elic. ¿Por qué no hacerlo distinto, no? ¿Por qué no, este caso que decías tú, se necesita más dinero porque la democracia ha crecido, porque los organismos son más, cada vez más, y existe la desconfianza? ¿Por qué no depurarlo a un partido u otro? Tener dos partidos y decir este u otro, y ahorrar dinero, ¿no? ¿A los Estados Unidos lo estás pensando? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede pensar el sistema político mexicano diferente? ¿Creen que se pueda? ¿Creen que podríamos reducir en ese aspecto los costos de la democracia? No, bueno, yo de entrada diría por supuesto que sí. Creo que es necesario incluso, independientemente de este proceso más adelante, tener esa discusión, Sí. ¿no? Tener esa discusión en los congresos, tener esa discusión con nuestros representantes, ¿no? Justo Elic decía eso, ¿no? Son servidores públicos definiendo sus propias atribuciones, definiendo sus propios presupuestos, pero no hay que olvidar que justo el sistema también está pensado, por lo menos teóricamente, como que esas personas nos representan y esas personas llevan nuestros intereses, que es otra discusión que hay que darla, ¿no? O sea, cómo está funcionando esta representación, si sí está funcionando, cuál es el papel. Incluso me llamó mucho la atención la postura nuevamente de Elic, ¿no? De decir, ¿vale la pena o no participar en este diseño institucional, ¿no? En este diseño electoral? Yo dejaría solamente sobre la mesa, pensando en las personas que nos están viendo, que hoy por hoy México es un país de jóvenes y México es un país en donde la juventud va a tener prácticamente en sus manos por lo menos gran parte de la decisión de lo que ocurre el 1 de julio. Y es importante tomarnos en serio que lo que se decida, participemos o no, las decisiones que se tomen ese día nos van a afectar adelante a todos. Pero también es importante lo que dice Elic. Elic está seguro de no votar. Entonces también es una juventud que está decepcionada de este sistema y que no cree en ese sistema político ni en los partidos políticos que ya existen tratando de representarnos. Aparte, México es una pluralidad enorme que no todos podemos estar representados o sea, tendría que haber una variedad extensa de partidos políticos para que todos nos encontremos representados en alguno, ¿no? Justo, perdón, creo que ese es el problema que se corre, que la juventud no se interese, no se involucre en cualquier partido político desde el ámbito que elija y que caigamos en un pesimismo electoral, ¿no? Un pesimismo democrático, y a su vez eso permita el ejercicio del poder de manera pues populista o hasta dictatorial, ¿no? Por parte de algún actor. Entonces, manera de prevenirlo pues es eso, ejerciendo nuestro derecho, ¿no?
Justo es un punto bien interesante que me llama la atención respecto a las campañas. Ahora lo mencionas, ¿no? Un sector de población joven, entre ellos me identifico, que yo no siento empatía, por ejemplo, por las supuestas propuestas que se hacen en campañas, porque no hay nada que a mí me logre emparentar con eso. Pues estaba viendo, por ejemplo, estas encuestitas que se hacen en internet acerca de qué palabras se repiten a lo largo del discurso de cada uno de los candidatos. Jóvenes, familia, futuro, son de las que más están presentes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo monitoreamos la propuesta, cómo se va desarrollando la campaña desde fuera para lograr ver si a lo mejor yo me identifico con ello? Creo que hay demasiada información, además de muchos partidos y muchos colores, que pueden llegar a confundirnos, porque no sabemos, a veces confundimos las propuestas, no podemos a veces ver las trayectorias más que lo que está en internet, lo que está en la televisión, y no nos metemos como que a más allá, ¿no? A analizar propuestas y demás. Y bueno, creo que también aquí hay una parte de confusión cuando ahorita que hay precampañas, intercampañas, campañas. Que ahorita ya arrancaron, Sí. ¿no? Exacto. Ya estamos en periodo de campaña. Ya, ahorita ya, pero como que todo el mundo veía en la escena política ya a personas, ¿no? Personalidades, y decían, muchas personas me decían, es que, ¿por qué no hay propuestas todavía? Pues porque todavía no se pueden dar propuestas en estos periodos, y pues esto crea como más confusión, ¿no? Entonces, solamente hasta las campañas ya pueden los candidatos oficialmente proponer cosas y pedir el voto incluso, ¿no? Entonces, toda esta sobreinformación y yo creo que hace que los jóvenes pues no se sientan representados porque pues no ven como claro, y también creo que es como responsabilidad de los partidos políticos lograr acercarse de una manera distinta a los jóvenes para que los jóvenes se interesen y tengan la información suficiente para que crean que su voto, o sea, va a ser algo que cuenta, ¿no? Realmente. Y que realmente los partidos respondan a su alineación, ¿no? Si son de derecha, y si son de izquierda, porque es curioso que también esa desconfianza es creada porque ahorita están las alianzas y las coaliciones que nos sorprenden a todos, ¿no? Que decimos, ¿cómo es posible que el PRI y el PAN estén en un estado unidos y en otros separados? Y, o sea, por eso yo creo que como jóvenes a lo mejor respondería a revolucionar el sistema, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo, a ver, por supuesto, comparto mucho de lo que se ha dicho, solo que yo veo, por otro lado, la verdad es que un sector de la juventud bastante interesado. O sea, hoy hay que decir que no solamente en el juego político están los partidos políticos. O sea, hoy por hoy también están jugando candidaturas independientes donde yo creo, por ejemplo, que tenemos a un Pedro Kumamoto, a un Carlos Brito hoy por hoy también compitiendo, que son, por ejemplo, toda esta organización de Verificado 2018, ¿no? Que tiene que ver con el seguimiento a las noticias, a las fake news, ¿no? Las famosas fake news, que esto también es una organización mayoritariamente de jóvenes entrándole al tema. Entonces, creo que también la participación y la forma de jugar en la política hoy por hoy está abierta también a los jóvenes, a las y los jóvenes, por otros caminos, como podrían ser, por ejemplo, las candidaturas independientes, seguirlas, ver qué otro tipo de política nueva se puede generar, ¿no? Independientemente de nuestro hartazgo o nuestra poca identificación con los partidos políticos que comparto, ¿no? Creo que hoy por hoy ya tenemos también otros actores que empiezan a definir el juego electoral de otras formas. Y las nuevas formas de hacer campaña, ¿no? También las redes sociales, su influencia dentro de, claro. incluso hasta del espionaje, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, a través de Facebook. Rusia metió ahí mano. Entonces, es interesante saber cómo se va a jugar en esta ocasión en nuestro país, ¿no? Porque también, como decimos, los jóvenes utilizamos estas redes y a través de ahí compartimos y generamos información. Claro. ¿Qué tipo de información vamos a estar generando en estas elecciones del 2018? Y justo otra manera de verificar o dar seguimiento a este proceso, pues es el monitoreo que hace la UNAM, ¿no? Con el Instituto Nacional Electoral, Muy bien ahí. hecho por ciudadanos, ¿no? Del cual, por ejemplo, tenemos 209 horas monitoreadas, ¿no? Y ahí se hace un conteo de las menciones y uno puede cerciorarse de en qué sentido se está yendo, ¿no? El discurso dentro de los medios, de los mismos presentadores, ¿no? Ahora que mencionas este dato, ¿en dónde podemos encontrar esa información? En la misma página del Instituto Nacional Electoral está. Es información pública que sale Claro. en el Instituto Nacional Electoral, pueden buscarlo en la página directamente. Pues vale la pena que le echemos un vistazo Pues sí. para seguir hablando de esto, ¿no? Seguir hablando de esto porque este tema es muy extenso, sin embargo, bueno, ya se nos acabó el tiempo,
pero les agradecemos a todos su presencia, que hayan estado aquí con nosotros gracias, discutiendo. presidente. Muy rápido, y bueno, pues sí, este tema da para mucho más, pero como jóvenes hay que seguir informándonos, hay que seguir debatiendo este tipo de eventos que van a suceder y estar informados, es lo más importante. Mariana. Como jóvenes y como, si quieren, hasta chavorrucos, lo que sea. El chiste es que Sí, como todos los todos. que jugamos un papel importante en este proceso estemos al tanto para monitorearlo y pues bueno, compártanos sus opiniones por redes sociales y nos vemos la próxima. Nos vemos la siguiente. Tonske. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Salud.